Según Freud, psicoanálisis es el nombre de, en primer plano, un método para la investigación de procesos anímicos incapaces de ser accesibles de otro modo. En segunda instancia, un método terapéutico de perturbaciones neuróticas basado en tal investigación. Y finalmente, una serie de conocimientos psicológicos así adquiridos, que van constituyendo paulatinamente una nueva disciplina científica. Además de Sigmund Freud, los principales exponentes del psicoanálisis son Anna Freud, Erich Fromm, Carl Gustav Jung, Melanie Klein, Jacques Lacan y Donald Winnicott. Cada uno de ellos influyendo de forma significativa en la diacronía de la teoría psicoanalítica. Freud es quien introduce la palabra psicoanálisis por primera vez en un artículo de 1896. Explica Laplanche que el psicoanálisis es un análisis porque intenta separar, distinguir, descomponer los contenidos psíquicos como síntomas, sueños y conductas en general en sus componentes más elementales y en los que por lo general detectamos su origen o su motivación, el inconsciente. Freud planteó la existencia de un lugar apartado de la conciencia en la psiquis misma. Este espacio fue denominado inconsciente. Tomando en cuenta los diferentes momentos del psicoanálisis, es como debemos observar su evolución teórica, así como las diferentes ramas o aristas que ha tomado. El psicoanálisis se concatena con la teoría del inconsciente, desde donde fueron establecidos tratamientos, generación y desarrollo de los trastornos mentales. Freud estableció el origen de la sintomatología en la posibilidad de que las representaciones alojadas en el inconsciente no encontraban una manifestación en la conciencia. Esto llevaba, según Freud, a la consideración de que los síntomas surgían porque determinadas representaciones no encontraban su lugar en la conciencia y eran alojadas en el inconsciente, regidas por las leyes del funcionamiento de este sistema, pugnaban por emerger. El planteamiento del aparato psíquico es dado por Freud alrededor del 1900 y fue de suma importancia en la construcción del marco teórico del psicoanálisis. Lo divide en tres sistemas interconectados e interdependientes: inconsciente, preconsciente y consciente. El aparato psíquico se define de manera simple con la imagen alegórica del iceberg, donde el inconsciente es la parte sumergida y el consciente es la parte visible que flota en el agua. La importancia que se le da a la etapa infantil para el desarrollo de la personalidad fue otro de los fundamentos en la teoría psicoanalítica. Menciona Laplanche que el aparato psíquico funciona de acuerdo con determinados fundamentos y ordenamientos cuyo sentido Freud fue modificando a lo largo de la construcción de la teoría psicoanalítica. Inicialmente menciona un principio llamado de inercia neuronal, después plantearía el principio de constancia, tendencia a mantener constante la cantidad de energía del aparato. En 1920, la teoría freudiana del aparato psíquico fue fundamentalmente modificada. Se introdujeron nuevas distinciones tópicas que ya no coinciden con las del inconsciente, preconsciente y consciente. Los elementos estructurales son el ello, el yo y el superyo. El cómo toda la información del inconsciente se termina manifestando en el escenario onírico, así como en la terapia, dejando que el paciente exprese lo primero que acuda a su mente. El inconsciente se va constituyendo de material reprimido, es decir, de aquella información y experiencias que se intenta suprimir pero que no se logra hacerlo. Metapsicología. Freud enmarca en este concepto los aspectos más teóricos del psicoanálisis, diferenciándolos de las técnicas psicoterapéuticas y de los casos clínicos. Bajo esta denominación se tiene la posibilidad de describir fenómenos que se consideren desde una perspectiva tópica, dinámica o económica. Los conceptos de la metapsicología intentan dar cuenta de los fundamentos más mediados y remotos de los fenómenos estudiados. Von Bertalanffy hace mención de la nueva orientación neofreudiana que surge a través del fenómeno en el área de la psicología y la psiquiatría, donde quedó en evidencia el desplazamiento del interés desde los factores intrapsíquicos del individuo hasta los fenómenos interpersonales. Se basa sobre el reconocimiento de que el individuo existe y se determina como un ser social inserto en una amplia red de relaciones interpersonales.
Si bien estos autores reevaluaron el peso de los factores socioculturales, no provocaron una revolución científica porque permanecieron fieles a la teoría y el lenguaje psicoanalítico centrados en el individuo. Recuerda Sánchez Barroco los fallidos intentos empíricos de la teoría y la práctica psicoanalítica, y hace hincapié en los trabajos de Bridgman, Madison, Sullivan, Rappaport, Peter Freud, Hert y Liendo, quienes fueron los principales representantes del modo de entender el psicoanálisis en el contexto clínico, suponiendo además, en muchos de los casos, el abandono del más específico soporte teórico freudiano. El psicoanálisis posee fundamentos que suelen ser muy subjetivos. Cuando surgió la Escuela Norteamericana de Psicología Experimental, le valió al psicoanálisis, así como a otras ramas del pensamiento de origen europeo, una extensiva crítica, además de detractores de las otras teorías y prácticas más modernas que apuntaban hacia el mecanicismo y la practicidad. Uno de los aspectos de este nuevo paradigma es el de pasaje de una problemática, la de la desviación de la conducta, que siempre remite a una norma en función de la cual se mide la desviación, a la problemática de la estructuración del sujeto. El psicoanálisis, que nace en una cultura con prejuicios estables, introduce en ella el escándalo de la sexualidad infantil y de la fuerza y ubicuidad del deseo inconsciente e inventa una territorialidad, una topografía mental en la que el concepto freudiano del inconsciente da cuenta, entre otras cosas, de un saber no sabido pero eficaz, la revalorización del mundo de los sueños y el lugar otorgado a lo inconsciente con sus efectos sobre el sujeto conmueven el clima cultural de comienzos del siglo e influye decisivamente en el surgimiento de nuevos paradigmas en el mundo del arte, de las ciencias, del hombre y de la cultura en general. El psicoanálisis actual excede por necesidad y por desarrollo interno el encuadre de la relación individual propio del tratamiento de la psiconeurosis de transferencia. Y es importante señalar que el término actual puede en este sentido referenciarse a casi 40 años atrás. Modificar el encuadre consiste en revisar la teoría, que es en definitiva lo que se ha hecho en los grandes avances de la escuela inglesa, americana y francesa. Por eso es necesario reformular el aparato psíquico y de allí la manera de pensar al sujeto, el encuadre y el método analítico. Las fronteras del psicoanálisis actual están en expansión y a través de ellas es posible explotar e importar teoría y clínica. Si la incursión del psicoanálisis es fluida dentro de los indicadores de la cura, la psicoterapia psicoanalítica ofrecerá gran ayuda a muchos sufrientes de distintos padecimientos. Por otra parte, una teoría psicoanalítica abierta a la problemática social brindará perspectivas interesantes a otras disciplinas de la salud. Es posible hacer converger sobre un mismo objeto de estudio los conocimientos que provienen del campo singular transferencial con los que se producen en el campo de la salud y de las ciencias sociales. Para ello es bueno que los psicoanalistas que aspiran a mantener vivo el legado freudiano mantengan una alerta crítica sobre sus propias concepciones y una actitud un tanto humilde y abierta hacia otros desarrollos científicos.